Buenas, muy buenas tengan todos ustedes. Qué bueno que están junto con nosotros en este día para compartir estos momentos que como siempre a esta misma hora, por este mismo medio, estamos compartiendo con ustedes eh, pensamientos, reflexiones y la palabra de Dios, que es lo más importante que nosotros podemos compartir a través de los medios de comunicación en estos días. Nosotros creemos que la solución a toda la problemática social, económica, la problemática espiritual, la problemática psicológica del hombre, la problemática en todo sentido de la palabra de la humanidad, está en la palabra de Dios. El problema es que nosotros no hemos decodificado, no hemos tratado de aprender de la palabra de Dios, del manual de instrucciones que Dios nos dejó, para que nosotros vivamos en esta tierra quieta, reposadamente, pero nosotros queremos hacerlo a nuestra manera y así no funciona. Es a la manera de Dios que hay que hacerlo, y si nosotros no lo entendemos así, siempre vamos a estar errando al blanco. Recuerde que la palabra errar al blanco es la traducción o la definición de la palabra pecado. Pecado es errar al blanco. Entonces, estamos en estos tiempos viendo situaciones muy interesantes. Queremos hacer un comentario breve. Y estaba yo pensando en un artículo que acabo de leer acerca de una situación que se ha presentado, de un reclamo que le hizo a Inglaterra por el gobierno venezolano de el oro que ellos tienen depositado allá en el banco inglés. En los bancos ingleses tienen por lo menos 1.8 billones, o sea, 1.8 mil millones de dólares en oro, ¿verdad? En oro. Eh, Ese dinero ha estado congelado por el Estado inglés, porque ustedes saben que Inglaterra, junto con Estados Unidos y 50 países a nivel mundial, la mayoría de ellos occidentales, no han o desconocieron el gobierno del presidente actual, Nicolás Maduro, de la República Bolivariana de Venezuela. Esto ha traído como consecuencia y promovieron que la formación de un gobierno alterno, y un gobierno alterno que está representado por el presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela, que es un muchacho llamado Juan Guaidó. Para los que no conocen muy bien la historia, hace unos años atrás la asamblea fue ganada por la oposición, pero después fue prácticamente puesta en un segundo plano por una institución formada por el presidente para no utilizar la asamblea. Esto hizo un descontento a nivel mundial, y lo que hicieron fue reconocer al presidente de esa asamblea para que fuera el presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en esos países, que son muchos de ellos, de esos países, países de la Comunidad Económica Europea, muchos de ellos, entre ellos Inglaterra, tengan unas dificultades con reconocer a quién más a reconocer. Si el gobierno venezolano envía un embajador, no lo reconocen. Entonces, si el gobierno interino de Guaidó envía un embajador, ese es reconocido. Esa situación ha estado pasando en muchos países del mundo, incluyendo países latinoamericanos también. Ahora, el problema de esto es que ¿a quién se le va a dar? No sabemos, ya en estos días están descansando o descansaron eh, al momento de hacer este video. Está determinando el juez, y me imagino que ya cuando ya haya salga a la luz este video, ya habrán tomado una decisión. Pero el caso mío no es bregar el asunto de esa situación, porque cuando ustedes le preguntan a la gente del banco inglés por qué no le dan el dinero al gobierno venezolano,
al gobierno de Maduro, me refiero, que fue el gobierno legítimamente, digo legítimamente entre comillas, porque fue elegido por el gobierno, por el voto popular. Aunque mucha gente, la oposición se abstuvo, hubo trampa, fraude, tantas cosas que ocurren cuando ocurren este tipo de gobiernos. Pero el problema que se está presentando a nivel de este banco es cuestión de legitimidad. Si es el gobierno legítimo o no es el gobierno legítimo. Si deben reconocerlo o no deben reconocerlo. Y entonces cuando yo leí el artículo, me puse a pensar, ven acá, y eso está pasando muchas veces en nuestra vida espiritual sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. Un problema de legitimidad, un problema de identidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la Biblia nos habla a nosotros que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos ha dado promesas de todo tipo, promesas de bienestar físico, de problemas de bienestar social, de promesas de bienestar económico y todas esas cosas. Dios nos las ha dado a nosotros. Entonces, la pregunta mía es, ¿dónde está el problema? Y yo creo que la respuesta me la dio ese artículo que acabo de leer. Y es un problema de legitimidad, problema de identidad. Muchas personas no reciben de parte de Dios, a pesar de que tenemos un depósito puesto en Dios. Esa palabra parece que es interesante, muy buena. Esa palabra, y le estimulo para que la estudien. Cuando nos habla de depósito, nos habla a nosotros de un depósito que se hace para ser utilizado en el futuro por un beneficiario, ¿verdad? Casi siempre se lo pone una persona a un descendiente o se la pone en una institución, se le pone a una institución para ser utilizada, pero tiene que tener legitimidad, tiene que tener identidad. Entonces, el problema de nosotros muchas veces es que a pesar de que tenemos un depósito en el cielo, a pesar de que tenemos un depósito en el reino del cielo, porque el apóstol Pablo dice, yo sé que él guardará mi depósito para aquel día. Y entonces, ¿cuál depósito? ¿De qué te estás hablando? Claro está que nos está hablando de un depósito más grande que el depósito que estamos hablando de dinero, de oro y esas cosas así. Es un depósito más grande porque incluye el oro, incluye el bienestar social, incluye el bienestar físico, la salud, incluye la salvación, incluye todas esas cosas. Pero nosotros como herederos, como beneficiarios de ese depósito, no lo estamos recibiendo. ¿Por qué muchos cristianos viven padeciendo de enfermedades, de situaciones, de ataduras, de ligaduras y de cosas que en realidad no deberían estar sufriendo? Porque tienen problemas de identidad. No saben quiénes son. Y yo digo que nosotros los que estamos encargados de la formación del pueblo de Dios somos parte responsable de eso, porque hemos limitado a la gente a considerarlos ovejas y a considerarlos ganado y a considerarlos miembros. Y hemos llenado las iglesias de personas con una mentalidad de miembros en vez de tener la mentalidad de familia, la mentalidad de pueblo de Dios, de familia de Dios, porque lo que somos en realidad es familia. Dios es nuestro Padre y nosotros somos hermanos. Si nosotros somos hermanos, entonces somos hijos de Dios. El Jesucristo le dijo a los discípulos, voy a mi Padre y a vuestros padres, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros nos hemos limitado a ser miembros de iglesia. Y Jesucristo dijo en una oportunidad, cuando habló de la libertad en Juan capítulo 8, dijo, el esclavo no queda en casa para siempre, el siervo no queda en casa para siempre, el que queda en la casa es el hijo. Entonces, como hemos formado gente y la hemos titulado que son miembros, que son ovejas, que son ganado, yo te sabe todas las cosas que le atribuimos a los miembros de la iglesia, en vez de decirle que son hijos y que reclamen la paternidad de Dios. Entonces no tienen identidad, no tienen legitimidad, no se atreven a ir a reclamar lo que es suyo, lo que les pertenece. Cuando tú tienes un familiar que ha fallecido, que ha muerto, y tú sabes que te dejó una herencia, y esa herencia está en un testamento, entonces
tú vas con ese testamento donde con el abogado, con tu abogado, vas a una corte y en la corte tú reclamas lo que es tuyo. Y eso mismo es lo que debe suceder con nosotros los cristianos. Si tú eres cristiano, inmediatamente tú aceptas, porque la Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, y el apóstol dice, y si hijos, también herederos. Herederos juntamente con Cristo. Nosotros somos herederos juntamente con Cristo. Herederos de las promesas dadas a Abraham. Y la promesa dada a Abraham, si ustedes se dan cuenta, fue que él iba a ser heredero de todo el mundo. Entonces, que su descendencia iba a heredar el mundo. Entonces, hay un problema de legitimidad en nosotros. Un problema que nosotros debemos tener consciente, debemos conocer la palabra de Dios, debemos conocer el testamento, porque nuestro hermano mayor murió y nos ha dejado su testamento. Se llama el Nuevo Testamento. Aleluya. Es la palabra de Dios. Dios nos la ha dejado a nosotros. Y cada vez que se explica la palabra de Dios, debemos sentarnos a escuchar qué nos dejó, qué nos dice nuestro hermano mayor que nos ha dejado herencia. ¿Qué dice, qué nos está diciendo? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos actuar? Tenemos que saber esas cosas. Lamentablemente solamente hay un área del cristianismo que se dedica a estudiar verdaderamente la palabra de Dios, a conocer y a aplicar la palabra de Dios legítimamente. Pero hay muchos que lo que se dedican es a las experiencias emocionales, a sentir. Si no me siento, si siento, si no me siento, si siento, si yo siento voy, si no me siento no voy, si siento doy, si no siento no doy, si siento asisto, si no siento no asisto. Y entonces estamos viviendo por sentimientos, y el cristianismo no es cuestión de sentimientos. Inclusive la fe, lo he dicho en otras oportunidades, es un asunto legal, es un asunto de legitimidad, es un asunto legal. Entonces, por eso que la Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso de convicción, la palabra electos, que es la palabra que se utiliza aquí, es la palabra que se llama las pruebas que se presentan ante una corte diciendo que la persona es inocente o es culpable. Allí están las pruebas. Entonces, la fe nos da a nosotros el derecho para que nosotros reclamar lo que nos corresponde. ¿Qué me corresponde a mí? A mí me corresponde todo lo que Dios dice que me corresponde. A mí me corresponde lo que Dios estableció. A mí me corresponde la salud, a mí me corresponde la salvación, a mí me corresponde la prosperidad, a mí me corresponde que yo soy hijo de Dios y yo soy heredero juntamente con Cristo. Yo tengo que entender eso, Eso no significa que a mí no me van a pasar problemas y que no voy a tener dificultades. No. Eso es lo que está diciendo, que a pesar de las dificultades, que a pesar de los problemas, yo tengo acceso a la solución. Yo tengo oportunidades para salir adelante. Hay gente que lo que se consideran es víctimas. Y inclusive en estas luchas raciales que ustedes ven que están sucediendo y que siempre han ocurrido, hay personas que siempre quieren poner a un lado a un tipo de raza, a la raza mezclada como somos los latinos, o la raza pura como son la afroamericana. Entonces, para decirle, ustedes son los otros, nosotros somos y ustedes son los otros. Entonces, yo no acepto que a mí me victimicen. Yo soy un ser humano igual que todo el mundo y tengo las mismas oportunidades dadas por Dios para todas sus criaturas. La sangre mía es igual que la sangre tuya, no importa el color que sea tu piel, es la misma, del mismo color. Y tiene la misma función, y tenemos los mismos órganos. Lo que nos diferencia es el caparazón por fuera. Pero por dentro somos iguales, somos hijos de Dios. Y eso es lo que queremos compartirles en el día de hoy. Que tus circunstancias, que los problemas que tú estás enfrentando en la vida, que tu historia no te releguen a un segundo plano ni a ser ciudadano de segunda mesa. Yo necesito la oportunidad de crecer, de prosperar. Pero hay gente que nos quiere mantenernos esclavizados
con un pensamiento retrógrado, con un pensamiento de atrás, para que nosotros no vivamos la experiencia de ser conquistadores, de ser héroes, de ser personas que van hacia adelante, de gente que prosperan, que echan para adelante en el nombre del Señor. Por eso en el día de hoy yo los estimulo a que ustedes piensen como le estoy diciendo, actúen como le estoy diciendo, a través de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea tu guía, sea tu dirección, sea tu todo. En el nombre de Jesús, yo te bendigo en esta hora. Amén y amén. Con permiso, voy a refrescar la garganta. Muy bien. En el día de hoy, yo quiero hablar con ustedes acerca de la economía de Dios. La economía de Dios. Ese es un tema general que vamos a continuar en el próximo programa también. Pero la Biblia dice en Isaías capítulo 55, verso 2, un tema muy interesante, y de ahí vamos a sacar nuestro tema, o sea, nuestra disertación en el día de hoy. El texto dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, dice el Señor, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Me encanta ese texto. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, Shama, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Ustedes ven? Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas como Dios establece, nuestra alma es la que es engordada. Nuestra alma es la que crece. Nuestra alma es la que prospera. Por eso el apóstol Juan decía: amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces, cuando hablamos de la economía de Dios, nos estamos refiriendo a los principios que rigen el sistema económico del reino de los cielos. ¿Cómo funciona? ¿Por qué algunos creyentes que no ganan mucho dinero siempre tienen para suplir sus necesidades? Sus gastos parecieran ser los mismos de la mayoría, pero a ellos les sobra para darse algunos antojitos. La respuesta sencilla es que están bajo la economía de Dios. Hace un tiempo atrás escuché a un ilustre hombre de Dios, a Adrian Rogers, hablando de este tema, y me pareció tremendo lo equilibrado de su enseñanza, lo bíblico de su acercamiento al tema. Cuando en esta semana el temor se apodera de muchas personas por tantos problemas sociales que han estado habiendo, por momentos de incertidumbre, y no pensamos qué será de nosotros. Muchas personas han perdido sus empleos, muchas personas han perdido su estabilidad, muchas personas han perdido, que no pierdas tampoco tu legitimidad, no pierdas tampoco tu identidad, porque mucha gente comienzan a asustarse, y entonces quieren vivir, que eso es lo que la gente quiere, que nosotros vivamos por miedo. El que es dirigido por el miedo hace mucho disparate, comete mucho disparate, hace muchas cosas que en realidad no le van a servir para bien, no le van a servir para adelante. Muchas veces las situaciones sociales, nosotros nos damos cuenta, lo que hacen es desestabilizar el sistema económico, y entonces lo que están promoviendo por detrás, porque señores, piensen en esto siempre. ¿Quién está promoviendo lo que está ocurriendo? ¿Quién? Son gente que están acostumbrados a desestabilizar economías, a desestabilizar gobiernos. ¿Para qué? Para ellos ganar ventaja, para comprar cosas que son costosas, que le costó mucho a alguien, pero la compran a precio de vaca muerta, para que luego cuando las cosas se arreglen, entonces suben y esas personas hacen todo su dinero. Son personas mercaderes del mal ajeno. Eso es lo que yo llamo mercaderes del mal ajeno. ¿Quién está patrocinando los tumultos? ¿Quién patrocina las gangas? ¿Quién patrocina los tiraderas de piedra y que no haya policía, y que no haya sistema de gobierno, y que la forma de gobierno de nosotros se desbarate? Son la gente que quiere que el caos.
Son la gente que no quieren y quieren beneficiarse, porque no es simplemente de que por el bien de los demás. Es mentira, no quieren tu bien. Lo que quieren es utilizarte como carne de cañón, utilizar tu situación como carne de cañón para ellos ganar ventaja. Lo más preocupante no es que el momento de incertidumbre que se esté viviendo, el momento de temor que se esté viviendo por la situación a nivel mundial, lo más preocupante es la cultura económica en que nosotros estamos viviendo. Le escuché a un conferencista decir que nuestros abuelos tenían colchones en los cuales guardaban su dinero para que sus generaciones no tuvieran problemas económicos y mucho menos deuda. Pero estamos viviendo la primera generación en que no le dejará nada a nuestros hijos. Hemos usado el dinero debajo del colchón, vendimos el colchón y arrendamos a los abuelos. Eso lo dijo el tipo y me pareció muy simpático, por eso lo estoy repitiendo. Yo quiero que comencemos a analizar este tema sin apasionamientos y de una manera sobria, la economía de Dios. Si usted tiene a una persona que está pasando por problemas económicos cristianos, llámelo para que o envíele reproduzca esta para que la gente pueda entender cómo funciona la economía de Dios. Por lo menos lo vamos a dar en dos clases, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios levanta a uno de sus hijos, nacido en momentos de dificultad, a Moisés, para decirle a Faraón, el rey de Egipto, deja ir a mi pueblo. Y quizás era uno de los retos más grandes, porque aquel pueblo por más de 400 años había sido esclavo y estaba acostumbrado a que le dieran todo. En otras palabras, a vivir con limitaciones, aunque le daban todo. Y ese es el problema de ciertas formas de gobierno, de ciertas ramas que quieren tener un gobierno grande para que la gente dependa de ellos. ¿Por qué ustedes creen que hay ciertas formas de gobierno, ciertos tipos de políticos en toda nuestra esfera política que quieren un gobierno grande? ¿Para qué quieren un gobierno grande? Porque la gente depende del gobierno y los empleos los da el gobierno y todo los da el gobierno. Yo conozco de lugares a los cuales amo y respeto y amo y honro y lo hago porque incluso no lo digo de boca, lo digo con sinceridad y honestidad y sostengo personas, ayudo a personas en esos lugares para que puedan vivir y hacer su trabajo y de sostener su familia. Pero déjeme decirle, hay lugares en donde son tan estrechos y tan grande el gobierno y que la gente no tiene nada. Todo es del gobierno. Todo es del gobierno. Y como todo el mundo depende del gobierno, entonces ellos tienen que depender del gobierno para que el gobierno le dé comida con tickets, con vales. ¿Cómo va a ser eso? Y entonces se la dan limitada. A ti te toca una libra de arroz a la semana. A ti te toca. Y entonces ustedes ven esos sistemas de gobierno que quieren que la igualdad de todo el mundo. Pero la igualdad está basada no en que la gente prospere. Está basada en que los que tienen dejen de tener y se pongan pobres igual que los que no tienen nada. En eso que están basados. Pero los que están en el gobierno, esos sí son opulentos, esos sí tienen mucho, esos tienen dinero y tienen muchísimas cuestiones. Y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque ellos son el gobierno y de ellos depende todo el mundo. Y tienen muchísima gente chivatos por donde quiera acechando para que nadie pueda hablar. ¿Y qué es eso? Entonces, ese es el sistema que a nosotros nos han metido y que nos hacen creer que son buenos. Nos dan bolsitas, nos dan qué sé yo cuánto, nos dan esto, nos dan otro, para que nosotros siempre vivamos del dao, vivamos pidiendo. ¡Ey! ¿Qué es lo que dice el famoso proverbio chino? ¿Qué es lo que dice? No enseñes a la persona a quien tiene hambre a darles pescado, enséñalo a pescar. Entonces tenemos que nosotros que salir de esa mentalidad de miseria, de welfare, como llamo yo, de bienestar social, para que usted esté limitado a que se lo den todo. Yo sé que esto le parece conocido. Los que tienen varias generaciones de hispanos en este país han estado acostumbrados a que el gobierno se lo dé todo.
Y por eso cuando le quitan el WIC, los cupones y el welfare, ellos creen que el mundo se le va a acabar. Pero las cosas apenas comenzaban a mejorar porque era tiempo de transición. Pasarían de ladrilleros los israelitas a conquistadores. Dios los saca y en el medio del desierto comienzan a protestar. Comienzan a decir, mira, mejor no hubiera dejado allá. El Señor le promete que le iba a dejar, le iba a llevar a tierra que fluye leche y miel. Y ellos en el desierto dicen, no, la tierra que fluye leche y miel se quedó atrás. Así dijeron, literalmente. Se lo pruebo y búsquese el pasaje donde están los espías. Que cuando los 10 espías hablan, dicen, no, la tierra de Egipto es la que fluye leche y miel. Dejamos la tierra que fluye leche y miel, que es la tierra de Egipto. Cuando la tierra que fluye leche y miel estaba adelante, era la tierra prometida. Dios iba a sacarlo de la escasez, donde habían vivido por todos esos años, y pasarlo por lo suficiente del desierto y meterlo en la superabundancia de la tierra prometida. Permítame un segundito. Aunque hoy no tengas nada en la mano, eso no significa que esa es tu realidad. Recuerda, tu pasado no determinará tu futuro si este está en las manos de Dios. Cuando menos lo esperamos, cuando pensamos que nuestras vidas están al borde de la soga, Dios le está quitando el sueño a alguien para hablarle de ti y cómo pueden ayudarte. Porque al hacerlo, estarán recibiendo su propia bendición y cumpliendo una asignación celestial. Esta misma semana me escribió alguien que sabe que voy para un viaje misionero y que tocaremos su ciudad para decirme, permítame servirle. Estoy detrás de la recompensa de profeta, me dijo. Es importante eso. La recompensa de profeta. Es importante el servicio. Es importante ayudar. Es importante. Usted me dirá, pastor, estamos en tiempos de crisis. Claro que sí. Lo que son crisis para algunos, para otros son mayores oportunidades de salir de deudas. Isaac estaba en tiempos de crisis. No tenía provisión. Pero Dios no le dejó, sino porque por el contrario le dijo, no desciendas a Egipto. Isaac creyó a Dios y abrió los pozos que su padre había abierto y que los filisteos habían cerrado. Y allí donde no había nada, cosechó al 100%. Así es, al 100%. Isaac. A mí me encanta el personaje de Isaac. Entonces, tenemos que hacer algunas cosas para ajustar nuestra mentalidad. Primero tiene que haber un cambio de mentalidad. Una de las primeras cosas que tenemos que tener presente es que somos hijos. Somos hijos. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? Levante la mano. Amén. Qué bueno. Yo lo veo a través de la pantalla levantando las manos algunos. Dios le ordena a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y mira cómo le dice en Éxodo capítulo 4, verso 33. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ah, ¿tú no quieres dejar a mi hijo? Yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Pues tenemos que cambiar la mentalidad de ovejas y sustituirla por la de hijos. No estoy condenando a nadie, solo sacudiendo los fundamentos. Porque todavía cantamos aquella vieja canción, soy la triste oveja que dejo al pastor. Cantamos todavía y creemos que somos ovejas porque tenemos mentalidad de víctimas y no de vencedores por medio de Jesús. La oveja estaba perdida. ¿Cuántos de ustedes lo están? ¿Ustedes son ovejas perdidas? ¿Verdad que usted no es una oveja perdida? No. Las ovejas perdidas, nosotros éramos ovejas perdidas cuando estábamos en el mundo. Pero cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos a ser encontrados, ya no somos ovejas. ¿Saben lo que somos? Hijos de Dios. Aleluya. Cuando David escribió el Salmo 23, no estaba bajo la gracia. Y su sueño era que Dios lo pusiera en la mesa del Padre y junto a corrientes de aguas.
Pero ahora, siendo hijos, tenemos el verdadero pan que descendió del cielo y la fuente de agua que salta para vida eterna. Eso está dentro de nosotros. Eso está dentro de nosotros. Si siendo ovejas nada nos faltaba, ¿qué será cuando somos hijos? Aleluya. Yo pondré, le dijo el Señor a la mujer samaritana, en ti una fuente que salta para vida eterna. Tú estás contando mucho con el cántaro, tú estás contando mucho con tu tradición, con tu costumbre, con tu cultura. No, 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 no. Yo te estoy diciendo a ti que si tú crees en el Padre, en el que el Padre envió, Él pondrá en ti una fuente que salte para vida eterna. Pero pastor, Jesús habla de que Él es el buen pastor. Sí, sí, no hay problema con eso. Y es así. Pero veamos lo que sucedió antes del capítulo 10 de Juan, cuando Jesús habla de eso. ¿Qué fue lo que pasó antes del capítulo 10 de Juan, cuando Jesús comienza a hablar de la oveja en el capítulo 10? En el capítulo 9, Jesús había sanado a un ciego de nacimiento, y por cuanto éste le dio la gloria al Señor, lo expulsaron de la sinagoga. Aquel hombre se encuentra de nuevo con el Señor, y en esta ocasión Jesús le recibe y él recibe a Jesús como Salvador. Leamos los versos previos al capítulo 10. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondiendo él le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es el Hijo de Dios. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y que los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Cada vez que la Biblia habla de este tema, no lo hace como diciendo que somos ovejas, sino en una forma comparativa, y la mayoría de las veces con una connotación negativa. Las expresiones más usadas son ovejas de matadero, ovejas sin pastor, ovejas descarriadas. Mira cómo Pedro se refiere a nosotros, los hijos de Dios. Oiga como dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 25. Porque vosotros erais, pregunta, ustedes que son más lingüistas que yo, ustedes que conocen mejor la gramática que yo, erais, ¿en qué tiempo está? ¿Presente, pasado o futuro? Erais. Entonces, si ustedes erais, o cómo. Oigan, primero, pasado, y segundo, cómo. Es una comparación, es un símil. Entonces, eran como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Conmigo no hay problema. Si usted quiere seguir siendo oveja, eso es su problema, esa es su prerrogativa. Pero el conocimiento de que eres hijo es lo que te da primero identidad. Es lo que te da legitimidad. Vuelvo y lo repito. Te da identidad y te da legitimidad. Te da también permanencia. Porque el mismo Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 35, lo que decíamos anteriormente, que el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. También nos da derechos legales el ser hijos. Las ovejas no tienen derechos. Nadie le deja a sus ovejas su herencia. ¿Verdad que no? Eso es raro, a menos que la gente no tenga hijos, no tenga nada, no tenga a quien dejarse, se lo deja al ganado para que alguien la sostenga, pero no es así, no se lo deja. Y el esclavo dice no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Diga conmigo, el hijo queda para siempre. Entonces nos da derechos legales para ser herederos. Los hijos son los que heredan, no los animalitos, como les decía anteriormente. Mefiboset heredó a su padre Jonatán, a pesar de que estaba todo amedrentado y paralítico, no solo del cuerpo, sino del alma. Por eso hay que restaurar
el conocimiento de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso está en Romanos capítulo 8, verso 17. Entonces, resumiendo esta parte, hay que tener un cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad de oveja, de víctima, de que yo no soy, de que yo no puedo, de que yo no tengo, a una mentalidad de hijos, que sí permanecemos, que sí vamos para adelante, que sí soy, que sí tengo, sí creo, tengo herencia, tengo fe, tengo a Dios, yo lo tengo, y Dios te va a abrir las puertas. Mira, la gente, yo me gozo porque la gente cuando se convierte al Señor, cuando llega a nuestras iglesias, llegan en bancarrota. La gente no se acuerda, hermano, cómo llegaron. Acuérdate cómo tú llegaste a los caminos del Señor en momentos difíciles, en momentos de incertidumbre, en momentos de dolor, momentos de angustia. Pero de pronto, desde que hay gente que desde que se puede levantar, entonces se levantan y se van. Entonces no se dan cuenta que lo que los hizo levantar fue el conocimiento que adquirieron mientras estaban adentro. Entonces, mientras estaban en la familia. Al partir, se van de la familia, se van de la casa. Y aunque está la promesa todavía de ser hijos, pero los beneficios de la casa no los tiene consigo. ¿Por qué? Porque se fue de la casa. Se fue de la casa. Eso es lo que se llama descarriarse. Eso es lo que se llama apartarse del Señor. O como algunos dicen por ahí con un término más políticamente correcto, están en pausa, dicen. Ahora es en pausa, ya lo he descarriado, es en pausa, está perdido. Entonces, no solamente hay que tener cambio de mentalidad, sino que hay que tener un cambio también de prioridad. Cambio de prioridad. Dios es la prioridad. ¿Qué dice Dios? Que yo soy el primero. Yo soy el primero y soy el postrero también. Entonces Dios es primero. Por eso es que Dios exigía el primogénito. Por eso es que Dios pide que cuando tú tengas cosecha, la primera parte de esa cosecha sea para Él. Primo, porque Dios es primero, cambio de prioridad. Dios es la prioridad. Y el conocimiento de que somos hijos de Dios es el segundo botón. Cuando nosotros nos abotonamos la camisa o la blusa, si el primer botón no está alineado, los otros tampoco lo estarán. Y después todas las demás cosas van a salir todos disparejos. Por ejemplo, yo tengo esta camisa aquí abajo, ¿verdad? Si yo me la pongo así, esto queda disparejo. ¿Ustedes ven? Uno para abajo y otro arriba. Pero si yo me la pongo bien y el primer botón está en su lugar, ¿verdad que sí? Entonces todo lo demás viene alineado. Entonces no podremos en práctica lo que no creemos y no creeremos lo que no conocemos. Desde antaño hemos estado plagados de creencias que, aunque aparentan buena intención, no son nada buenas para la vida diaria del creyente. Y eso es bueno que lo tengamos presente, porque vamos a tratar con un espíritu que hay medio raro por allí. Hay un espíritu que se está moviendo, que es el espíritu del anticristo. Óigamelo bien, el espíritu del anticristo ya está en operación. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y está en operación desde la época de Cristo. Desde la época por allá, cuando se levantó el Señor, después que vi la primera iglesia, se levantó el espíritu de anticristo que comenzó a negar las cosas de Dios y a tratar de callarle la voz profética, y a callar la palabra y a meterse doctrinas raras dentro de la iglesia. Todos esos espíritus anticristos se han metido dentro de la iglesia y tergiversan la enseñanza fundamental, la enseñanza primaria del evangelio. Dios es primero. Dios es primero. Y nosotros somos sus hijos. Nosotros somos hijos. Es bueno que lo tengamos pendiente. Si creemos que la pobreza es una bendición, nunca saldremos de la miseria. Si creemos que la pobreza viene de Dios, nunca saldremos de la miseria. ¿Por qué Dios que me tire así? Dios no te tiene así. Tus malas decisiones, tus malas elecciones, tus malas inversiones te tienen así, pero no Dios. Dios quiere que tú seas prosperado
en todas las cosas, así como prospera tu alma. Eso es lo que dice la Biblia. Díganme que no es así. Eso es así. Y no estoy hablando de la teología de la prosperidad, que todo el mundo tiene que ser millonario, que todo el mundo tiene que ser rico. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando, y no, tampoco me estoy refiriendo a dinero. Entonces, me estoy refiriendo, porque el dinero es parte de eso. Y hemos ridiculizado, digo yo, porque ni siquiera es minimizar, es ridiculizar la prosperidad de Dios comparándola con, nada más con tener dinero. Y eso no es así. El dinero es secular. Eso es, yo no voy a andar detrás de las bendiciones cuando yo tengo al que bendice. Y lo tengo dentro de mí. Yo tengo al bendito en mí. Y yo soy bendito porque tengo al bendito en mí. Amén. Entonces, si creemos que la miseria y la escasez son producto de una maldición, producto del pecado, la podremos reprender, sabiendo que Cristo ya pagó por nosotros. Cristo pagó por mis pecados. Cristo pagó por mi maldad. Amén. Vamos a traer en un papelito con nuestras firmas todas las deudas que tenemos y póngale su firma, no su nombre, y la vamos a quemar en un día que nosotros vamos a escoger. O hágalo usted un acto simbólico, todas las deudas que usted tenga, póngale su firma y diga, aquí yo tengo tantas deudas, aquí tengo tantas cosas, la voy a firmar y quémelo, porque ya fue hecho en la cruz del Calvario el acta de los decretos que nos era contraria, y allí está la maldición de la pobreza, allí está la maldición de la miseria, allí está la maldad, allí está la discriminación, allí está en esa acta de los decretos todos los pecados que nosotros pudimos haber cometido y todos los demás. Allí están. Y allí está también la ley. Y allí está todo lo que te condena, todo lo que te culpa. Allí está, clavado en la cruz del Calvario. Por tanto, hay que condenarlo, hay que clavarlo, hay que cambiarlo, hay que dar prioridad en Dios. La Iglesia Popular nos ha enseñado que ser pobres es una bendición. Y a sus ministros hacer votos de pobreza, mientras la Santa Madre Iglesia está podrida en oro y dinero. ¿Qué es eso? Que los líderes están llenos de riqueza y los seguidores están en pobreza. Yo sé que en algunos casos es porque los seguidores no han entendido este principio de la economía de Dios que estamos enseñando en el día de hoy. Tú tienes que cambiar, tiene que haber un cambio en tu vida, tiene que haber un cambio en tu manera de pensar, tiene que haber un cambio en tus prioridades, ¿ok? Entonces, cuando la Biblia habla de la pobreza en espíritu, no se refiere a la pobreza física. Mateo capítulo 5, verso 3. Y cuando dice que a los pobres siempre los tendréis con vosotros, se refiere a eso mismo, que van a estar, pero no que vamos a hacer. Si la Biblia dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, ¿quiénes son los pobres? Son los otros, no son nosotros. Nosotros estamos para ayudar a los pobres. Diga conmigo, si tú eres pobre, tú dices, yo cambio de bando hoy. Yo voy a salir de la pobreza, voy a salir de la maldición. No, yo voy a salir de toda esa malicia. Y cuando Pablo dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, eso a lo que se refiere a eso mismo, porque el dinero no debe ocupar nuestro corazón, ni debe ser el primer botón de la camisa que hemos dicho. El primer botón es Dios. Dios es primero y Él es el postrero. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahora? Bueno, si me han entendido, digan amén y escriban amén allí. En el principio, en el libro de Génesis, en Edén, Dios puso un río de oro puro. Y en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, termina con una ciudad cuyas calles son de oro. Entonces, Abraham Dios lo llamó, y Abraham Dios lo llama, y dice la Biblia que era riquísimo. Y dice que era riquísimo en oro, en plata y en ganado. Entonces, ¿es la voluntad de Dios que nosotros seamos pobres? No. No todos vamos a ser millonarios, no todos vamos a ser ricos, pero tenemos que vivir con holgura, darnos algunos lujitos, que si queremos pasar unas vacaciones, que si queremos comer un antojito. ¿Qué es eso?
por tener nuestra casa, nuestro techo, tener un vehículo en que transportarnos, porque todo depende de la cultura en que estemos viviendo. Si la gente se está moviendo en burro, yo tengo que tener un burro. Si la gente está moviendo en bicicleta, yo tengo que tener una bicicleta. Pero si la gente se está moviendo en carro, yo tengo que tener mi carro. Yo no tengo que estar dependiendo de... Claro, hay gente que van a seguir pensando, ay, que yo no pienso así. Usted va a vivir todo el tiempo a pie. Por eso es que la Biblia dice, hablando el sabio Salomón, que era el hombre más rico de la historia, yo he visto las cosas grandes, que yo he visto a príncipe caminando a pie. ¡Ay! Eso se está refiriendo a ti y a mí. Que muchas veces estamos a pie cuando los malvados andan montados. Entonces, criticamos a los príncipes que andan en carro para condenamos a los príncipes que andan en carro para alabar a los impíos, a los malvados que están haciendo lo que les da la gana con el dinero. Pagamos por tenis, por camisas, por gorras y tantas cosas que compramos con el nombre de un atleta o de un artista que cuesta carísimo. En otro sitio eso mismo cuesta menor cantidad. Usted se va a un sitio, unos tenis porque tienen una cosita así, casi así, le cuesta $200, pero mientras que ese mismo tenis que no tiene la rayita que hace así, entonces por allá le cuesta $40. ¿Por qué? Porque estamos pagando impuestos, le estamos pagando a la fama, estamos pagando a todas esas cosas. Y eso no es la voluntad de Dios. Por eso es que Dios nos da tan sabiduría, nos da inteligencia, nos da poder, nos da gracia, para que los dos salgamos de esta maraña de miseria en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, las calles son de oro, el mar de cristal. Dios comienza con oro, termina con oro. Aleluya. Y el mismo Señor dice, mía es la plata y mío es el oro. Dice el Señor. Si es de Él, ¿cómo vamos a decir que es malo? Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que por vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Siempre yo he creído que el problema con muchos creyentes no es solo el no tener ingresos, sino que no saben administrar lo que tienen. Yo quiero seguir compartiendo con ustedes estos principios que nos deben guiar y luego vamos a darle algunas instrucciones más específicas sobre el asunto. Nosotros tenemos a veces, miren, yo conocí, les voy a poner un ejemplo. Conocí una persona, no está con nosotros, pero conocí, llegó a la iglesia pasando una gran necesidad. Es más, hubo que comprarle, ayudarle, sostenerle, ya usted sabe. Llegó a la iglesia, comenzó a servir, un servidor, que yo cuánto. Oiga, dame una palabra de parte de Dios y esa palabra un día la soltamos y esa persona la agarra. La persona no tiene nada. De pronto alguien aparece y le dona una casa, se la regala, regalada, no le costó nada, le pagó hasta el traspaso. ¿Y usted sabe qué pasó? Que al año la vendió la casa y le ganó miles y miles y miles, más de 100,000, 140, 150, 160,000 dólares le ganó a la casa. ¿Usted sabe lo que hizo? Se fue para su tierra y allí se emborrachó, allí lo gastó, allí lo perdió, lo desperdició, regaló. Cuando volvió de regreso a los Estados Unidos, ¿usted sabe lo que pasó? Volvió a lo mismo. Pero ya estaba perdido en delitos, en pecados y en borrachera. Porque esa es la mala administración. Todavía en el día de hoy, ya no está con nosotros, pero anda por ahí, yo lo veo mal. Viven mal. ¿Por qué? Porque son malos administradores. Dios le da todo y la gente se pierde, se pierde. La tercera cosa que vamos a compartir es la economía de Dios está basada en el flujo y no en la acumulación. Dios no tiene problema con que tú ganes dinero.
El problema está en que tú la acumules. Y esto tiene que ver con el impedir que ese dinero que Dios te da, esa fuente de ingreso que Dios te da, esté en uso. Hay que poderlo usar. Si usted lo guarda en un banco, está siendo usado. ¿Por qué? Porque ese dinero lo está usando el banco para prestárselo a otra gente, para dárselo a otra gente, y usted también está ganando, por lo menos está usándolo. Pero hay gente que no. Hay gente que lo hacen es que lo acumulan, lo guardan. Si tienes dinero en el banco, no te preocupes por eso, lo están usando por ti. La cuarta cosa que tenemos que saber de los principios que estamos aprendiendo en el día de hoy y que vamos a considerar después más lentamente, es la posición de las riquezas no es nuestra prioridad. Hay gente que, conozco también muchas personas, que oyen estos principios, los ponen en práctica, pero después ellos van detrás de las riquezas. Andan detrás, se afanan por tener riqueza y hacer riqueza y fabricar riqueza y vamos para allá. Y cuando vienen a darse cuenta, el dinero se convierte en su amo. El dinero nos sirve a nosotros. El dinero es para nosotros usarlo. Nosotros no nos dejamos esclavizar por el dinero, ni por la posesión, ni por la reproducción. La posición de las riquezas en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel marchaba, usted sabe que el pueblo de Israel cuando iba en su camino a la tierra prometida, iba en marcha, ¿verdad? Por tribus, pero siempre en la parte trasera era que ponían las riquezas y a los debilitados. Por eso era que Amalek atacaba por la parte de atrás, porque ahí estaban los debilitados y ahí estaban las riquezas. Si tú lo atacaban por atrás, le quitaban todo lo que poseían. Entonces, lo primero que se restaura cuando tú aceptas a Jesús, cuando tú le sirves al Señor, es lo que el diablo te ha quitado, es lo que el diablo te ha robado, porque el ladrón vino para matar, para hurtar y para destruir. Eso es lo primero que se restaura, pero también lo primero que se va y lo que el enemigo ataca primero. Entonces, cuando el enemigo ataca la retaguardia, se van los que están débiles. Los que están al frente, los que están peleando, los que están en la hora nona, los que están peleando en la batalla, eso están firmes y están ahí diciendo y aleluya y gozando pero los que están en la retaguardia se debilitan, van los domingos a veces a la iglesia, así es que pueden ir. Si no van, no lo vean para el próximo domingo. Y viven dentro de la casa, dentro de la familia de Dios, como hijos esclavos, como del hijo de la calle. Entonces, la posición de las riquezas es la retaguardia, de lo más importante. Por eso es que la Biblia dice, hablando en el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque vienen detrás. Tú no vas detrás de ellos. Las señales nos siguen, no que nosotros vamos detrás de ellas. No, hay gente que la iglesia no paga, porque andan detrás de señales. Y nosotros no andamos detrás de señales. Nosotros andamos detrás del Señor. Nosotros andamos buscando al Señor. Y cuando estamos buscando al Señor, entonces las señales nos siguen a nosotros. El Señor reprenda al diablo. Eso de estar buscando señales. Esos son de gente infantil, gente que no conocen a Dios. De gente que no han aprendido. Gente que o han aprendido a su manera tienen su propia interpretación, pero no la interpretación bíblica. Quinto, lo más importante no es lo que tienes ahora, sino lo que tú reclamas. Lo que tú reclamas. Nosotros tenemos que aprender a hacer reclamos. Tú no puedes reclamar lo que tú no tienes conciencia de que posees. Los hijos, cuando saben que tienen una herencia, cuando saben que tienen prioridades, cuando saben que tienen posesiones, cuando saben que tienen una autoridad, ellos reclaman y dicen, pues así. La oración, muchas veces, nosotros la convertimos en un elemento de, ay, por favor, si tú quieres. No. La oración es un instrumento legal de reclamo. Por medio de la oración nosotros le decimos, Señor, tu palabra dice. Señor, tu palabra dice. Por eso es que tenemos que conocer la palabra de Dios. La oración no es para pedir lo que yo quiero, es para pedir lo que Dios dice.
Lo que Dios dice, cuando tú oras de acuerdo a lo que Dios dice, ahí está Dios y estás tú. Dios que quiere y tú que no puedes, pero que quiere también. Ahí están dos. Y si en la voz de dos testigos se resuelve toda cuestión. Sexto, lo que tienes en Dios no es lo que tú guardas, sino lo que le das a Él. Siempre quedará para ti. Siempre va a quedar algo para ti. Nosotros tenemos que entender eso. Hay muchos personas que creen que guardando, mientras más guardan, es que van a tener. No, mientras tú más das, tú más depósitos tienes en el cielo. O mientras más das, siempre quedará algo para ti. Cuando el Señor nos enseña la parábola de la multiplicación de los panes y los peces, ¿ustedes recuerdan? Que el Señor le dijo, denle ustedes de comer a los discípulos. Y habían un muchachito que tenía 5 panes y 2 pececillos, y entonces los repartieron, y dice que sobraron 12 canastas. ¿Por qué 12? Porque eran 12 discípulos. Una canasta para cada uno. Y entonces se llevaron eso para casa. Siempre que tú haces el trabajo de Dios, siempre va a quedar para ti. Siempre, cuando tú le das a Dios, queda para ti. Cuando Elías llegó a la casa de la viuda, ¿qué fue lo que encontró? Una viuda que estaba lista para morirse y que nada más le quedaba una comida, una ración para morirse. Y dijo, no, espérate, no te vas a morir nada, tranquila, no va a faltar no va a faltar el aceite, no va a faltar agua, no va a faltar nada aquí. Puede faltar agua en todas partes, por aquí, en este tiempo de escasez, de sequía, aquí no va a faltar. Dame a mí primero. Primero. Porque Dios es primero. Porque sus instrumentos son primero. Así lo hizo y nunca faltó. Al contrario, bueno, ya usted sabe. Eso es lo que Dios dice. Hay 3 elementos que Dios mandó a guardar en el arca. Las tablas, que son las instrucciones, la vara de Aarón, que representa la autoridad, y el maná, que era el maná, era el pan que Dios mandaba del cielo. Y lo que mandó a guardar, según Éxodo capítulo 16, verso 32 al 36, fue un gomer, que es la 10ª parte de un efa. La 10ª parte es diezmo. Es la parte que no se corrompe y que no sigue las leyes terrenales, sino las celestiales. El diezmo, lo que tú das de diezmo, no sigue las reglas. Por eso dice el Señor, si tú haces esto, yo abriré la ventana de los cielos y no te va a faltar bendición. Bendiciones sobreabundarán. Hay una gran transferencia postrera. Eclesiastés capítulo 2, verso 26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Termino con esto. Segunda de Corintios 9, 6 al 10 al 11 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos, dice el versículo 11, en toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Dios está revelando por doquiera que a sus hijos que no se aten a este mundo. No, nos vamos pronto, pero nos vamos sin ataduras ni deudas. La deuda te ata a una persona y a un lugar. Por tanto, no te ates a esta tierra. ¿Cuántos de ustedes pagaron por la deuda del pecado? Ninguno, ¿verdad? ¿Quedó? Nadie. Pues confía en que en el mismo Dios que pagó tu deuda en la cruz, pagará tu deuda en esta tierra. Ahora bien, no te metas en más líos. Tengo un familiar a quien yo siempre ayudaba hasta que me di cuenta que estaba pagando deuda en que se metía constantemente porque era mal administrador. Dios quiere que trabaje y que trabaje primero por la comida que a vida eterna permanece. Luego Dios quiere que hagas una obra, que creas. En la oración modelo, el creyente pide a Dios que pague sus deudas, pero Él se compromete a perdonar a los que le deben. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra que en griego koiné se usa para deuda es opheilema, que significa estar atado por una obligación. Ahora bien, la palabra perdonar es afiemi, que significa dejar ir, soltar, liberar. En la oración modelo, Dios nos dice que primero le demos gloria
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, reconociéndole como Padre y trayendo honra a su nombre. Segundo, que pidamos la provisión y revelación representada por el pan. Y luego esa relación y revelación la ayudan a vivir libres de deuda. Marcos capítulo 6, verso 43 nos habla que recogieron entonces 12 cestas de lo que sobró. Y en Segunda de Reyes 4, 6, 7 nos dice que vivamos con lo que sobró. Gloria a Dios. Dios quiere que nosotros sigamos adelante. La próxima semana, la próxima oportunidad, perdón, vamos a continuar con este tema tan interesante que hemos comenzado en el día de hoy, la economía de Dios. Primero, tú tienes que conocer a Dios. Si no lo conoces, repite esta oración conmigo. Padre, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Perdóname todos mis pecados, todas mis deudas. Límpiame, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser tu hijo, ser tu mi padre. Deshago todo pacto que hiciera con el mundo, con el diablo, con la carne, y hago un nuevo pacto basado en tu sangre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, nos puedes llamar al 973-274-0992 o nos puedes escribir por este medio, o si quieres visitarnos también, nuestra iglesia está en el 34 de Longmont Street en Newark, New Jersey. Nuestras oficinas están enfrente de la congregación. Entonces, será hasta la próxima oportunidad. Yo soy su hermano y su amigo Daniel Vargas Mena, que le dice hasta la próxima.